Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir trabajando con la historia y la prehistoria. Bueno, vamos a hacer un repasito sobre qué es la historia. Bueno, la historia, ¿sí? Es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad y cómo ésta ha ido evolucionando. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que las personas que se encargan de recopilar información, de hacer sus estudios y de escribir acerca de los sucesos que han acontecido en el pasado, ¿sí? De manera metódica, utilizando una, un método científico, son los historiadores. En esta primera etapa, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar la prehistoria. ¿Y qué es la prehistoria? Bueno, la prehistoria son todos los hechos que han ocurrido antes de que el ser humano inventara la escritura. Y la escritura, por supuesto, es uno de los inventos más importantes. Desde ese momento han sucedido diferentes etapas históricas, ¿sí? Que los historiadores han dividido en etapas para poder estudiarlo, ¿no es cierto?, de mejor manera. Bien. Em, Trabajamos también con una línea del tiempo, la clase anterior. Y bueno, ustedes tenían que ir ubicando en esa línea las diferentes etapas de la historia y de la prehistoria. Entonces, comienza, ¿no es cierto?, con la prehistoria, que ocurrió hace 4 millones de años, hace 3000 antes de Cristo aproximadamente, cuando aparecen los primeros seres humanos, y termina con la invención de la escritura. La prehistoria está dividida para su mejor estudio, ¿no es cierto? Para que se pueda estudiar de mejor manera en tres etapas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Bueno, con la invención de la escritura se termina la etapa de la prehistoria o la etapa ágrafa y comienza la historia propiamente dicha, como han dividido, ¿no es cierto?, los historiadores. Comienza con la Edad Antigua, que va del 3000 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Entonces, también acá en la Edad Antigua aparece un hecho muy importante, que es el nacimiento de Cristo, que da en el calendario greco, ¿no es cierto?, gregoriano, el año cero. En esta etapa de la antigüedad, ¿no es cierto?, em, existen diferentes imperios que son los más importantes, ¿no es cierto?, como el Imperio Romano, bueno, Grecia, Egipto y Roma. Termina la Edad Antigua y da paso a la Edad Media, ¿no es cierto?, que va desde el 476 al 1492, que inicia con la caída de Roma, del Imperio Romano, hasta la llegada de Colón a América. En la Edad Moderna inicia en 1492 hasta 1789, que inicia con la llegada, ¿no es cierto?, de Colón a América, y culmina con la Revolución Francesa, ¿sí? Acá. Y por último está la edad contemporánea, que inicia con la Revolución Francesa, ¿sí?, y va hasta la actualidad. Bien, entonces, el origen y la evolución del ser humano. Bueno, acá nosotros podemos hablar que muchos historiadores, ¿sí?, se han basado en la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no es cierto? Darwin fue un biólogo naturista que propuso en el año 1859 la teoría de la selección natural, perdón, o la teoría de la evolución. En ese libro, Darwin dice que todos los animales van
pasando por un proceso de evolución, van evolucionando hasta adquirir, ¿no es cierto?, una forma más adaptada a su medio y que los seres humanos provienen de los homínidos. Bueno, em, Darwin sostenía que todos, como habíamos dicho, todos los seres vivos sufren un proceso de cambio para poder adaptarse a las nuevas características del ambiente. Y aquellos que lograban contar con esas características más ventajosas, ¿sí?, que estaban mejor adaptados, lograban sobrevivir, reproducirse y bueno, dejar una descendencia que también tenía esa característica ventajosa. Bueno, en este proceso de hominización, ¿sí?, de evolución, nosotros encontramos tres grandes rasgos que fueron los primordiales para que los homínidos pudieran sobrevivir e ir evolucionando. Una de estas era el aumento del tamaño del cerebro. Es decir, que hubo un proceso de encefalización. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro fue aumentando de tamaño, que pudieron desarrollar capacidades para pensar, ¿no es cierto?, crear instrumentos y posteriormente hablar. También el desarrollo de una postura bípeda, es decir, que les permitió esta característica erguirse, caminar sobre las dos piernas, lo que implicó un montón de cambios, ¿sí?, ¿no es cierto?, anatómicos para esos homínidos. Entre ellos es que la cabeza y la pelvis estaban alineadas con el tronco, ¿sí?, y que podían ver más lejos, ¿sí? Caminaban sobre sus dos piernas, como decíamos nosotros, liberando los brazos y con esta capacidad de liberación pudieron emplear los brazos y las manos para crear herramientas, bueno, y utilizarlas. Y otra gran ventaja fue el pulgar oponible, ¿sí? Al quedar las manos liberadas, ya que no tenían que apoyarse en los nudillos para caminar como lo hacen los chimpancés y los gorilas, eh, lograron la utilización, ¿no es cierto?, de las manos para, bueno, fabricar herramientas, sujetar objetos y bueno, y de esta manera, ¿no es cierto?, tener una ventaja que les permitió la supervivencia. Bueno, el origen de los homínidos. Bueno, por lo que sabemos hasta ahora, hace unos 200 millones de años surgieron los primates, ¿no es cierto? Y de esos primates, hace 15 millones de años se separaron los homínidos. Los primeros homínidos fueron los Australopithecus, de los cuales desciende el Homo, ¿sí?, género al que pertenecemos nosotros. Bueno, los primeros homínidos surgieron en África, en el continente tuvieron que desplazarse por un cambio climático y fueron poblando diferentes partes del mundo. Debido a las distintas circunstancias y de los lugares, tuvieron que ir evolucionando en nuevas especies, hasta que hace unos 130 millones de años surgieron los Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros. Acá en este grafiquito vamos a ver que la evolución humana no es, como muchos pensamos, un proceso lineal, sino que fue un proceso mucho más complejo, mucho más difícil, ¿sí? Hasta que llegamos a ser lo que somos hoy en día. Es un proceso escalonado, ¿sí? Bueno, continuando, sí, nosotros sabemos que la historia está dividida en etapas y una de las primeras etapas es el Paleolítico. El Paleolítico, sí, es la primera etapa de la prehistoria que va desde los 2.500.000, ¿sí?, hasta el 10.000 antes de Cristo. Paleolítico significa piedra vieja y se llama así porque en esa época es cuando los homínidos empezaron a utilizar herramientas fabricadas, ¿sí?, de piedras.
En cuanto a la alimentación de los homínidos en el Paleolítico, nosotros sabemos, gracias a la investigación y el estudio, ¿no es cierto?, de numerosos historiadores, que se basaba, ¿sí?, en la caza y en la recolección de alimentos. Tenían una economía depredadora, es decir, que dependían completamente del medio natural para sobrevivir. Y como no eran capaces de cultivar sus propios alimentos, ¿sí? Porque sobrevivían a base de la recolección y de la caza, eran nómades, es decir, que se desplazaban continuamente para buscar su sustento y así poder sobrevivir. En esta época del Paleolítico sucede uno de los mayores descubrimientos o una de las mayores inventos, podríamos decir, aparte, ¿no es cierto?, de la creación de herramientas, sino que pudieron domesticar el fuego. Y con esa domesticación del fuego, ¿no es cierto?, fueron capaces de obtener luz, resguardo, ¿sí?, porque lograron ver las cosas que sucedían en la noche, protegerse de depredadores, obtuvieron el calor, ¿sí?, para poder sobrevivir y también cocinar alimentos. En cuanto a su sociedad y las creencias, ¿sí?, se caracterizaba por ser muy simple. Eran grupos muy pequeños, de 100 o 300 como mucho, personas que pertenecían a un mismo grupo familiar. No podían ser más grandes o más extensos porque era muy difícil encontrar los recursos necesarios, ¿sí?, para mantener a tanta cantidad de personas. Se resguardaban en cuevas, fabricaban algunas chozas muy rudimentarias y bueno, comenzaron a taparse con las pieles de los animales. Las mujeres y los hombres de esa época se dedicaban, ¿no es cierto?, a la caza y a la recolección de frutos. Y las últimas, o sea, las mujeres, se encargaban del cuidado de los miembros de la familia. La esperanza de vida no era muy larga, unos 33 años como mucho, ¿sí? Porque las personas generalmente fallecían antes de los 15. Si superaban esa edad, ¿no es cierto? Si superaban los 33, podían inclusive vivir hasta los 50 años, pero era extremadamente raro. Podemos decir que tenían una creencia religiosa animista, o sea, creían en objetos de la naturaleza y que estos objetos poseían algún tipo de alma, como los ríos, las montañas, ¿no es cierto?, árboles, y que realizaban también rituales para favorecer su casa, la fecundación, la fecundidad, y empezaron a hacer un culto a los muertos. O sea, empezaron a creer en la vida más allá, ¿no es cierto?, de la muerte. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, es a grandes rasgos, ¿no es cierto?, porque esto es un resumen. En cuanto al arte paleolítico, nosotros podemos decir que ellos realizaban estatuillas, ¿sí?, sobre todo de mujeres, porque ellos tenían una especial atracción a la fecundidad, ¿no es cierto?, que era el principal medio de subsistencia de la especie, ¿sí? Entonces, ellos hacían estatuillas de mujeres, que son denominadas, ¿no es cierto?, Venus. También tenían pinturas rituales, que son las pinturas, inclusive algunas pinturas rupestres todavía son visibles y son espacios considerados monumentos de la humanidad, ¿sí?, en los cuales pintaban escenas, ¿sí?, de casas porque creían que le daría suerte y así podrían obtener los alimentos necesarios para la subsistencia, ¿sí? Rupestre, ¿qué significa? Significa piedra en latín, ¿no es cierto? Y son las representaciones realizadas con pigmentos obtenidos de las plantas, ¿no es cierto? Relieves y grabados. También hacían, como les dije, los relieves y los grabados, que son figuras que sobresalen de las rocas y que tenían un significado religioso. Y también
tenían artes muebles. ¿Por qué se llama así? Porque son artes que ellos podían trasladar. Como eran nómades, ellos podían llevarse juntos, ¿sí? Sus obras, ¿cómo así decirle? Obras portátiles. Em, Se realizaban sobre ornamentas, ¿sí? Hasta de los animales. Bueno, y después, ¿no es cierto? Nosotros pasaremos al estudio del neolítico, pero esto quedará para el próximo video. Así que espero que tengan un lindo día y les voy a enviar las actividades a realizar el día de hoy. Nos vemos. Chau, chau.